Christian Hudtwalcker nos trae importantes reflexiones también. Correcto. Estamos con Alexandra Ames, ella es analista política, también está en la Universidad del Pacífico. Alexandra, un placer tenerte por aquí. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí. Cuéntanos un poquito, ya tenemos un primer dato. ¿Qué es lo que se viene ahora? ¿Te sorprende finalmente este resultado? Bueno, primero paños fríos. Por favor, señores, señoras que nos están escuchando en casa, paños fríos porque todavía falta mucho pan por rebanar. Estamos muy justos. La cosa puede cambiar, entonces es muy importante que estemos tranquilos y que vayamos esperando poco a poco la información que se va a ir sumando. Evidentemente no es sorpresa pues lo que se ha visto el día de hoy, porque ya estos días habíamos estado viendo justamente... El tema nuevamente de esa ley, ¿no? Bueno, sí, pues las encuestas lamentablemente no se puede comentar, pero que es una ley absurda porque finalmente los más privilegiados a la información somos los que tenemos acceso, ¿no? Pero ya se estaba viendo de alguna manera que la tendencia de Keiko Fujimori, la pendiente, ¿no?, de Keiko Fujimori estaba un poco más arriba, dispuesta a crecer y a superar a Pedro Castillo, pero es importante ir viendo los resultados poco a poco para tener la seguridad de que todo se va a desempeñar de la mejor manera, ¿no? Creo que es importante, me ha preocupado particularmente que se grite, que puede haber un fraude por parte de una organización política. Creo que es importante que reconozcamos que si algo hemos conquistado en estos años turbulosos de inestabilidad política es la legitimidad de los procesos electorales. Entonces, mucho cuidado con eso y a seguir viendo estos resultados. Correcto, para esperar. Pedro, Mónica. Alessandra, bueno, en realidad esto puede ser comparable, lo hemos hecho en algún momento durante la tarde del día de hoy, porque las elecciones del 2016 fueron también muy justas y al final terminaron con una diferencia de 0.5% que se traducía en poquísima cantidad de votos. Estamos hablando de 42.000 votos. Por eso el llamado a la serenidad es muy importante y no solamente eso, el llamado a la responsabilidad de cada uno de los líderes, porque esto no se va a saber ni siquiera esta noche en las primeras proyecciones que pueda tener ya a nivel oficial la OMPE, porque sabemos que evidentemente va llegando actas, por ejemplo, de las zonas más urbanas, de las zonas más cercanas, y entonces puede darle esto la posibilidad de ver una candidata por encima del candidato y viceversa cuando llegan los votos rurales. O sea, estamos en una circunstancia en que tenemos que tener pues esa tranquilidad de espíritu y todavía no decir que hay una victoria o una derrota, ¿no? Efectivamente, y va a ser muy importante también que se pueda, que no solamente los ciudadanos guardemos la tranquilidad, sino también las organizaciones políticas, y va a depender mucho de qué tan buen perdedor o perdedora sea pues quien quede en segundo lugar, porque va a ser muy importante evidentemente reconocer los resultados y también mostrar apertura para trabajar en conjunto, porque recordemos que quien no quede el día de hoy como presidente o presidenta, igual va a tener una figura importante, una posición importante al liderar políticamente a una organización que tiene una bancada importante en el Congreso. Entonces ahora, si queremos pensar realmente en una reconstrucción después de esta crisis económica y sanitaria que estamos viviendo, necesitamos generar consensos y una agenda que se pueda construir con partidos oficialistas y de oposición. Entonces va a ser sumamente clave la apertura que muestre el ganador o ganadora y el respeto de los resultados por parte de quien quede en segundo lugar, pero reconociendo su liderazgo y la oportunidad de trabajar en conjunto. Tal cual. Alexandra, has dicho algo muy importante. Los políticos tienen una agenda urgente, de mucha responsabilidad. Pero ¿qué nos toca a los ciudadanos? Muchos padres de familia nos deben estar viendo. Algunos tendrán en el corazón alegría, tristeza. No lo sabemos aún, pero debe haber una expectativa respecto al futuro, a esta pandemia que nos continúa golpeando. Hemos dado una elección en medio de una pandemia con todo lo que eso significa. Pero ¿qué se debe esperar de los ciudadanos? ¿Cuál debe ser esa apuesta, ese siguiente paso que deberíamos dar? Sí, efectivamente, ha sido un proceso electoral con las emociones a flor de piel, evidentemente, en donde no solamente hemos estado polarizados por lo que cada una de las organizaciones políticas pueden representar, sino también por este dolor que estamos teniendo los peruanos producto de la crisis económica, de la emergencia sanitaria, 180.000 muertos, pues evidentemente hay familias que todavía están con COVID en este momento y que probablemente no han ido a votar por eso, ¿no? Entonces, es muy importante que reconozcamos esta situación
Y también que no olvidemos, a todos los que nos están viendo el día de hoy, que nuestro rol como ciudadano no se limita a ir a votar cada 5 años. Pareciera que todos hemos estado discutiendo estos últimos días en redes sociales, en nuestro chat de WhatsApp, como si hoy día se acabara el mundo y como si lo vamos a dar todo el día de hoy y ya no hay más que hacer, cuando más bien el día de hoy empieza más bien nuestro rol como ciudadano de ser vigilante, de evidentemente promover estos consensos. Y si nosotros como ciudadanos no somos capaces de consensuar entre nuestras propias redes sociales, ¿no? ¿Cuántos se han eliminado de grupos de WhatsApp, ¿no? Entonces, el primer paso es acercarse al amigo o a la amiga. Se han peleado por esta situación. Amigos de toda la vida. Amigos de siempre. Sí, me preguntas, Pedro, ¿cuál es el primer paso? El primer paso es acercarse a esos amigos donde se han peleado, digamos, y empezar a ver, oye, ya pasó esto, y más bien unámonos porque vamos a necesitar estar unidos porque si no, no podemos pedir consensos a los políticos. Es ¿no? increíble, ¿no? Amigos que no les interesaba la política durante los 5 años, ahora no han pasado a ser ciudadanos que les interesa la política, no. Son analistas políticos que parecen no equivocarse, una locura. Entonces, eso es justamente lo que tú decías, era lo importante, ¿no? Que la gente se vincule en el día a día con la política, no solamente cada 5 años. Pero yo quería volver a ese paralelo entre el 2016. Fue, creo que 1% o no, me decía Pedro, Mónica, la diferencia, ahora estamos en 0,6 respecto del boca de urna, al final terminó en 0,5, pero ¿fue esa polarización, esa división o ese margen tan pequeño lo que te parece generó la inestabilidad? ¿O fue más bien la elección en la primera vuelta que le dio 73 congresistas a Fuerza Popular lo que generó, digamos, esa obstrucción, que no se pusiesen a trabajar? Porque claro, bajo esa premisa, si están divididos, podríamos pensar que son 5 años difíciles que nos esperan, como los han sido los últimos 5. Sí, efectivamente, ¿no? Quien entre hoy va a tener una bancada menor, ¿no? En el Congreso y una oposición también con una bancada menor, en el caso dependiendo de quién sea electo. Pero tenemos pues un Congreso, vamos a tener un Congreso más fragmentado del que ya tenemos. Y ahí va a ser importante también que se busque, que se puedan identificar aquellos individuos que pueden representar a cada organización política y que puedan ser capaces de trabajar en redes y de organizarse para promover esta gobernabilidad. El día de hoy solamente me queda realmente estar esperanzada e identificar que quienes han entrado el día de hoy al Congreso van a ser capaces de promover esto. Pero evidentemente nosotros como ciudadanos tenemos que seguir exigiendo que se trabaje de esta manera porque ya no podemos seguir peleándonos en el Congreso en medio de una crisis, ¿no? Entonces es importante que se trabaje en la agenda que necesitamos. Vamos a cumplir 200 años de república y no podemos pues seguir con estas amenazas entre los dos poderes del Estado en el que uno quiere vacar al presidente y el presidente quiere cerrar el Congreso. Esto nos ha hecho mucho daño y tenemos pues que más bien empezar a trabajar en ver qué cosas, qué errores se han cometido desde el punto de vista de la institucionalidad pública para empezar a construir, como digo, esta agenda que es sumamente importante, ¿no? Por eso yo también quería insistir, y siguiendo la línea y la pregunta de Cristian, Alexandra, en el tema de la forma, porque no necesariamente fue una mayoría avasalladora en el año 2016 de 73 congresistas justamente de Keiko Fujimori, que está en una situación completamente distinta en esta elección, sino fue una actitud de no haber concedido con la amplitud, con la necesidad de entregar efectivamente esa buena onda a quien había resultado ganador por ese margen de error pequeño. Por eso yo creo que hoy lo que hagan los candidatos en una situación de esta naturaleza, donde el ganador muestre humildad y el perdedor no quiera revancha, podríamos estar pensando en algo mejor. Esa sensación, digámoslo, ¿no?, con toda su letra, de Fuerza Popular de Keiko, que sintió que le habían robado la elección, que fue una mentira de pe a pa. Por eso es sumamente importante el rol de la persona que quede en segundo lugar y que no se sienta necesariamente perdedor. Evidentemente no va a ser electo presidente, pero va a ser un líder de una bancada que necesita trabajar con el Ejecutivo. No, y en el caso de Castillo, yo creo que además tiene posibilidades, si él resulta ganador, en fin, es una circunstancia determinada, pero si eventualmente resultara perdedor, es una figura política en construcción que probablemente tendrá un trabajo muy importante en la oposición del país, ¿no? Ahora, Alexandra, yo tengo una curiosidad un poquito más política, y es la siguiente, porque hoy en la mañana hemos escuchado a Pedro Castillo hablar del tema de Asamblea Constituyente, y yo quería recordar
que luego de la primera vuelta, cuando se dan las primeras encuestas, Pedro Castillo tenía una ventaja de 18, 20 puntos, incluso más sobre Keiko Fujimori. No ha sido, todo lo indica, si ganara Pedro Castillo, no ha sido un triunfo aluvional, aplastante. Le conviene insistir en un tema de Asamblea Constituyente donde hay varios partidos que están en contra y donde, como se ven las encuestas, solo hay un tercio que le puede interesar el tema. ¿No es un asunto de unir, nuclear al país? Bueno, hay que identificar dentro del Congreso quiénes estarían a favor de esta situación y haciendo un análisis rápido, no se llegaría a los votos suficientes para trabajar en 2 legislaturas, pero sí se podría llegar inclusive a tener los votos suficientes para convocar un referéndum. Sin embargo, esto sería un proceso bastante largo que no necesariamente pues, se va a resolver este año y en el que los congresistas a la interna se van a tener que poner de acuerdo para poder presentar lo que se va a hacer, lo que se va a someter a consulta. Entonces no va a ser tan sencillo. Sin embargo, yo me atrevería a decir de que tenemos que reconocer de que la mayoría de la población sí busca cambios, como bien has dicho, Pedro, 30% busca un cambio radical, 50% un cambio moderado. Y tenemos que escuchar a esta mitad de la población también que siente esta necesidad de tener un cambio urgente en el país. Y es importante, por un lado, por ejemplo, pongámonos en el escenario de que entre Keiko Fujimori, que represente a la derecha, le corresponde, Pedro, escuchar a esas personas que han votado por Pedro Castillo, identificar por qué, cuáles son sus necesidades y cómo es que ella o este grupo de organización política puede atender estas urgencias que este grupo tiene. Del otro lado, si entra Pedro Castillo, le corresponde escuchar a esta otra mitad que ha votado también pensando en que la opción no era Pedro Castillo y cómo es que él como líder pues, puede ser capaz de construir más bien este consenso en donde se puede rescatar las buenas opciones o las buenas propuestas que pueden haber estado en ambos lados, por más polarizados que sean, ¿no? Creo que son ambas propuestas muy distintas, pero que al final hay una intención de tener un país mejor. Entonces es importante someter al debate qué cosas lo que se puede rescatar de ambas organizaciones políticas y apuntar efectivamente a un crecimiento económico sostenido, pero que está al servicio de los ciudadanos, ¿no? Solamente para hacer un paréntesis, lo que estamos viendo en pantalla, pantalla dividida, es el conteo de votos cuando ha terminado ya y se ha cerrado la mesa de sufragio. Son 300 votantes por mesa de sufragio. Lo que tienen que hacer los 3 representantes de las mesas, estamos viendo en la muralla y el Campo de Marte, que ha sido uno de los lugares más amplios en donde ha habido una mayor votación. Están haciendo el conteo de los votos, finalmente terminan de contar, si se determina que todo está en orden, eso se traslada a un acta, se firma el acta por cada uno de estos representantes y después se destruyen los votos en el sentido estricto, porque lo que va a la OMPE son las actas de votación donde se recoge esta información. Correcto. Alexandra, en los estudios que hacen ¿no? en la Universidad del Pacífico, muchas veces se habla que, claro, en verdad la única reforma necesaria o que pide la gente es la reforma del Estado, que el Estado brinda mal los servicios. Pero, ¿qué tan cierto eso? Porque me parece una visión un poquito simplista de lo único que está caminando mal y de lo único que habría que mejorar. ¿Es acaso los pedidos de cambio se pueden segmentar en algún nivel socioeconómico o son ese 30%, 50% moderado, 30% cambios más fuertes, más radicales, son, digamos, están en todos los segmentos socioeconómicos? No, evidentemente quienes más reclaman una mayor presencia del Estado, un Estado más capaz, se encuentran evidentemente los ciudadanos que más necesitan del Estado para salir adelante, ¿no? Pongámonos como ejemplo esta crisis que hemos tenido en el 2020. Hay personas que ya se están recuperando de la crisis, hay otras que todavía no. Entonces tenemos que identificar quiénes están saliendo más rápido que otras, quiénes más lento y quiénes no pueden salir de la crisis por sí solas e identificar qué necesidades tienen y trabajar en estas políticas públicas diferenciadas. Creo que uno de los grandes problemas que ha tenido el Estado es diseñar políticas públicas a nivel nacional como si tuviésemos un Estado totalmente homogéneo. Las necesidades, los territorios, la geografía, la cultura son totalmente diferentes y si no empezamos a trabajar de manera quirúrgica en función a estas propias necesidades territoriales, como digo, no vamos a ser realmente impactantes en los resultados que esperamos. Entonces, cuando hablamos de esta reforma del Estado,
tenemos que ser capaces de identificar esta reforma de las políticas públicas. ¿Cómo es que mejoramos no solo el diseño de la política pública, sino la capacidad de implementar y de convertir esta buena intención o este buen deseo que puede tener el político en resultado real para la gente? Ok, pero eso es respecto de reformas del Estado. Yo hablo de otro tipo de reformas. Hablo de, por ejemplo, reformas de mercado. Si es que finalmente también las piden, porque claro, uno podría decir, bueno, en Chile tenían un Estado mucho más capacitado que el nuestro, brindaban mejores servicios, y sin embargo el bombazo que le ha caído a Chile en la última votación para conformar la Asamblea Constituyente es de cambios radicales que trascienden a la reforma únicamente del Estado. Quieren más reformas de mercado también. Sí, es que, a ver, lo que pasa es que se ha limitado de alguna manera el debate estos últimos meses al modelo económico, ¿no? Y al éxito, ¿no? O el fracaso del modelo económico. Y hay algo que tenemos que reconocer, ¿no? El crecimiento económico de las últimas décadas ha logrado que millones de hogares logren salir de la pobreza, ¿no? Esto que acabo de decir no es una opinión, esto es un hecho. Lo fáctico, sí. El problema de esto, o lo que está detrás de esto, es que no todos han salido realmente de la pobreza y todavía falta mucho más. Y lo otro es que esta pobreza la hemos estado midiendo desde el punto de vista monetario y no hemos sido capaces de identificar esta vulnerabilidad que justamente en esta pandemia, que es un gran choque adverso, una gran crisis, ha hecho que retrocedamos 10 años de avance, 10 años de estrategias de lucha contra la pobreza se han ido a foja cero justamente porque no tenemos este sistema de protección social, ¿no? Entonces, todo está relacionado, ¿no? Cuando hablas de la reforma económica, digamos, estamos hablando finalmente de políticas fiscales, en este caso, que tienen que concentrarse en invertir en aquello que es más importante. Vamos un segundito. Tenemos, Cristian, las últimas preguntas con Alexandra, nuestra invitada también aquí en el estudio. Sí, un poquito también, no sé, Alexandra, querías comentar, veíamos un poco también de gente caminando por las calles, ¿no? Justamente los simpatizantes de Perú Libre. Sí, bueno, es importante, como decía, que tengamos un poco más de calma. Yo sé que hay muchas emociones detrás de este voto que se ha hecho el día de hoy. Es importante estar vigilantes, evidentemente, pero no hay necesidad para salir a las calles en este momento. Cuando yo hablaba de estar vigilantes y de trabajar de manera consensuada, me refería a una vez tomado el mando, ya a partir del 28 de julio, y poder ver cómo es que desde la ciudadanía pues, se puede también ejercer un rol de vigilancia y de transparencia. Y de parte de Fuerza Popular también podría venir un mensaje, más bien justamente lo contrario, ¿no? Mantenerse en casa y no recibir a este señor que es un vidente, creo. Sí, es un poco irresponsable también que ya se estén dando conclusiones, ¿no? El señor vidente ha manifestado que ha ido a saludar ya a la presidenta como si se le hubiese proclamado como tal. Eso, ¿no? Y esto es evidentemente irresponsable a mi juicio porque puede confundir a la población respecto a si ya se han dado o no resultados, ¿no? Creo que la organización política Fuerza Popular aquí tiene que también ser muy prudente, muy cauta y tampoco dejarse llevar por la emoción, pero bueno, la señora Fujimori ya tiene pues experiencia postulando Vaya que sí. varias veces, ¿no? Gracias, Alexandra. No sé.